esplenectomía, que vendría a ser por eso el tratamiento quirúrgico, en enfermedades crónicas que determinen la posibilidad de hacer reconstrucción, y vamos a concluir viendo lo que tendría que hacer el trauma. Entonces decía que hay dos posibilidades. Bueno, ¿qué es el vaso? El vaso es un órgano macizo ubicado en el hipocondrio izquierdo. No es muy grande, pesa más o menos 170 gramos. Las dimensiones tampoco no son grandes, vendría a ser menos de una cuarta parte de lo que es el hígado. Pero cuando uno habla de trauma es importante reconocer su drenaje, o sea, su arteria, que es la arteria esplénica, y su drenaje, que es por la vena esplénica, que va a drenar a la porta. Si nosotros recordamos la anatomía, ¿no?, la importancia de saber el drenaje a la porta, es que en caso de hipertensión portal, el vaso se va a agrandar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las varices, ¿no?, de varices esofágicas? Decíamos que es por hipertensión portal. Entonces, en hipertensión portal también hay una esclerosis. ¿Qué funciones cumple el vaso? Se ha hablado de unas funciones hematopoyéticas, o sea, de función de formación del glóbulo rojo en niños, pero se habla también de que vendría a ser un cementerio o un filtrador de los glóbulos rojos viejos, o sea, en la etapa inicial. Vendría a ser algo que permita formar, y en la etapa mayor ser un cementerio. Pero una de las cosas importantes que se le da ahora mucha realce es la parte inmunológica, o sea, tiene que ver con la inmunidad. ¿Ya? Entonces el vaso es un órgano que en realidad es prescindible, pero si prescindís del vaso, vas a tener que de por vida aplicarle vacuna a ese paciente para evitar enfermedades, especialmente neumocócicas. Entonces este es el vaso. Están viendo el drenaje por la vena, ¿no?, esplénica, que va a ir a la porta. Entonces una obstrucción en la porta, lo que debería hacer es un tratamiento. No es de fácil acceso en condiciones normales. Es una cirugía abierta, estresante por la dificultad. Por la parte de estar en el hipocondrio izquierdo está casi en la parte posterior, medio pegado al resto peritoneo. El resto peritoneo casi hace el cuerpo con el riñón, ¿no?, pero en lo separa el peritoneo. Entonces es difícil a veces operar. Yo de la cirugía más estresante que hemos tenido de repente, especialmente en trauma, ha sido la ruptura de vaso. Porque aparte que el paciente se te está muriendo, todavía no sabes cómo acceder y cómo hacer la liga. Esto es para mostrar igual a ustedes respecto, yo decía que esto son prescindibles, pero si yo saco la vesícula, yo no necesito dar nada más. No necesito dar nada más. Si saco la apéndice también. Pero en cambio, si sacamos el vaso, como decía, si hacemos una esplenectomía, el problema está que nosotros vamos a acabar dando algún tipo de medicación. Entonces, lo que decía al principio es el vaso entre sus funciones, es una función homeoplásica o hematogenética, fundamentalmente los glóbulos rojos. ¿Y cómo podríamos ver eso? O sea, ¿cómo puedo saber yo, corroborar esa función? En los pacientes esplenectomizados empiezan a haber formas viejas, deformadas, si vale el término, en la sangre, porque ya no hay donde sean entonces, porque atraviesan el vaso y ahí son fagocitados. Por ello es que el paciente esplenectomizado, como decía, aparecen corpúsculos de Howell-Holly, por ejemplo, que son
forma vieja de glóbulos rojos, y eso es lo que nos hace dar cuenta de que ahí es donde se produce. En un órgano hematopoyético en la etapa inicial, claro, si ya estamos mayores, ustedes ya no les funciona en esa forma, pero ¿se han dado cuenta de un dato? A veces los que no somos tan deportistas, a veces creemos que podemos ganar una maratón de repente sin haber entrenado, y nos decimos, por ejemplo, no, yo ahora voy a correr 5 kilómetros. Nunca corríamos 5 kilómetros. Pero ya cuando vamos en el tercero sentimos como un flato, ¿no? O sea, como un dolor en el hipocondrio izquierdo. Y el doctor Chile decía, tenemos que preguntarnos por qué. Alguna gente que no sabe dice, que vos corres con la boca abierta y tragas aire y por eso. No, lo que pasa es que el vaso está mejor. Que si el paciente cualquiera hace sobreesfuerzo, ¿qué es lo que necesita? Oxígeno, muy bien. Entonces, ¿cómo responde el organismo? Taquicardia, ¿no? Porque piensa que latiendo más rápido va a oxigenar más y al final late nomás ya no bota nada, digamos, ¿no? Igual la respiración. Y el vaso responde casi lo mismo, queriendo, ¿no? Otra vez como ser un órgano hematopoyético, pero ya no funciona, ¿no? Y por eso es que a veces sentimos, no es que se haga más grande ni nada, aparentemente, o sea, uno siente ese dolor en el vacío, pero lo vuelvo a repetir, no lo siente un deportista normal. ¿Por qué? Porque el deportista normal sabe su fuerza, lo que sentimos lo que a veces no hacemos esfuerzo y queremos darnos la de campeón en una o dos entrenamientos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Pero hablando de, si yo tuviera que hablar de la función de hematopoyética, lo otro seguramente lo deberíamos analizar en medicina interna. ¿Por qué? Porque sería parte de hematología. Nosotros hablamos de la parte quirúrgica. Y aquí entra lo importante. Nosotros tenemos que saber por qué voy a sacar un vaso. Porque el vaso, además de esas dos funciones que ya hemos dicho, tiene que ver con el sistema inmune. Por lo tanto, nosotros si no tenemos vaso vamos a estar expuestos a bacterias, estreptococo, neumonía, neisseria, hemófilo. O sea, miren lo que nos había sabido proteger el vaso. Por eso, cuando les muestre algunas imágenes de trauma, ante la mínima sospecha o evidencia de que el vaso estaba medio sangrante, hasta por hacer show uno sacaba el vaso, y no te estaba dando cuenta de que estabas condenando probablemente a la muerte por cualquier tipo de estas enfermedades a los pacientes. Por eso ahora que uno intenta hacer de tratamiento lo más conservador posible en trauma, se opera. Vamos a mostrarles que se opera en casos donde ya el paciente está choqueado, no hay vuelta que dar, ¿no? Entonces es importante fundamentalmente eso. En caso de un paciente que tenga anemia hemolítica o trombocitopénica, por ejemplo, el hematólogo va a tener que hacer tratamiento inmunológico para evitar la esplenectomía. Pero hay pacientes, yo tuve una estudiante, que yo la conocí cuando ella estaba en segundo año, yo estaba trabajando en el seguro universitario y ella era sapinga, pero sapinga, ¿no? Hacía anemia hemolítica. Y cada vez transfusión, y cada transfusión, o sea, definitivamente el hematólogo le dice, tendría como 18 años, ahora es médico, y le dice, hay que sacarle el vaso, y eso también vamos a hablar. Hay que sacarle el vaso. Viene y me dice, programada, y le digo, ya habían hecho todos los estudios, no quería saber, cuidado. Ella mataba en forma, el vaso mataba glóbulos rojos. Entonces ya dijeron, le hicimos la esplenectomía. Pero ese caso fue interesante, esa ceremonia. Ahora ya es médico, ya tiene hijos, todo. ¿Por qué fue interesante? Primero porque hay vasos supranumerarios. Lo que hemos hablado es el vaso normal. Hay un 15 o 20% de personas que tienen vasos supranumerarios. Son pequeños vasos, o sea, chiquititos, no tienen la anatomía igualito, pero están como centrados en el organismo. En un paciente, si fuera traumatizado y le sacas el vaso, de repente esos vasos te sirvan. Esos pedacitos que pueden servir a esa función, ¿no? Pero a esta amiga, a esta colega, ¿le servía o no le servía? No le servía porque el vaso es que le mataba glóbulos, o sea, si lo bien, le retiramos los otros y ella hasta ahora. O sea, ¿qué quiero decir? Hay dos eventualidades para hacer esplenectomía.
los tumores también, ¿no? Pero los más comunes que pudieran ser trastornos hematopoyéticos, anemia, o trombocitopenia, y la otra que viene a ser causa, porque son las dos situaciones en las que nos van a dar. En condiciones normales el vaso no es palpable, en condiciones normales. Apenas un 2% de todos los vasos van a poder palpar, porque ya les decía, por su ubicación, por su tamaño. Entonces, por más que uno diga, fíjense en los libros de semiología, hay maniobras que te dicen, si ponen alguna mano aquí, prácticamente no es palpable. Se puede palpar en las esplenomegalia, el vaso está grande, si el vaso tiene un tumor, en esos casos es que puede palpar. Por lo tanto, no hay posibilidad normalmente de palpar ni de hacer la otra maniobra de percusión, porque es muy poco alentador en esa. ¿Cuál es el mejor método para ver el vaso? La ecografía, obviamente. Recuerden lo que habíamos hablado, ¿no? La ecografía abdominal bien hecha, tiene que verse hígado, tiene que verse vesícula, tiene que verse colédoco, tiene que verse páncreas, tiene que verse vaso y los riñones. Esa es una ecografía abdominal bien hecha. Si no te dice esas cosas, la ecografía no está completa, no es una ecografía completa. Ni que se diga pues de la tomografía ya hemos dicho que tiene mayor capacidad de resolución, y si fuera con contraste 10 veces mejor todavía para poder. En esos casos, el vaso, podéis ver en el vaso hasta pequeñas malformaciones pequeñitas o tumores más pequeños que pudieran. En una esplenomegalia, o sea, el agrandamiento del vaso, ¿qué síntomas va a dar? El intestino, la serosa, el peritoneo visceral, no tiene inervación. O sea, los intestinos en general no deberían doler. ¿Pero por qué duelen? Cuando se distienden, cuando hay gases. ¿Quién de nosotros cuando está con gases siente? Ay, che, me duele, yo lo siento, y es que gases, porque están distendidos. Las vísceras macizas, el hígado, el vaso, igual, no tienen en su peritoneo, o sea, parte externa de su cápsula, no tienen inervación. Pero cuando hay distensión, duele. La hepatomegalia, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿ya? Cuando hay insuficiencia cardíaca, el corazón se agranda, no late bien, hay derrames pleurales, o congestiones pulmonares, y hay hepatomegalia. Y el paciente muchas veces viene y te dice con dolor. O sea, el de la insuficiencia cardíaca a veces viene y te dice que tiene dolor. Si vos no sos buen clínico, no le has mirado su edema, no estás viendo que tiene incuritación, que tiene cansancio fácil, pues solamente sos de lo que te guías en estudio y le pedís una ecografía y ves un cálculo, vas a decir que eso es lo que es una causa de dolor. Lo vas a matar al paciente. Porque no le está doliendo la colelitiasis, hemos dicho que no duele. No duele la colelitiasis. En el caso de la esplenomegalia, igual, el vaso sí duele, pero es por la distensión, ¿no? No causa síntomas propios, pero obviamente el dolor es importante. Y al aumentar de tamaño, si nos acordábamos de la foto inicial donde estaba el vaso, estamos viendo que delante del vaso obviamente está el ángulo esplénico del colon, entonces está el intestino delgado, entonces está ahí también la curvatura del estómago. Entonces, si el vaso crece, comprime o empuja a los intestinos y podría dar síntomas dispépticos. Pero no son específicos, porque yo puedo tener dispepsia, pero de repente le voy a echar la culpa a que comí mal. No voy a creer que sea algo bueno. Entonces, eso es lo que importa. El lugar hace que entonces simule, ¿no? Y muchas veces este dolor puede irse hasta el hombro izquierdo, o sea, casi como cuando teníamos cólicos biliares. Entonces, no hay un síntoma propio, hay dolor. Anatomía tomográfica. Si me duele en el hipocondrio derecho, voy a empezar en una patología hepática, vesícula, colon de repente, ¿no? Si me duele en el hipocondrio izquierdo, voy a empezar de repente en patología del vaso, la cola del páncreas, riñones, o sea, anatomía tomográfica. Por tomografía nos empezamos a mirar el hipocondrio. Si estuviera con esplenomegalia y estuviera con problemas, trastornos, fuera un problema hematológico, obviamente al hacer el examen de sangre vamos a ver que puede haber anemia, porque ya le estamos diciendo si su función es una de esas, puede empezar a destruir glóbulos rojos, puede
obviamente ahí tenemos que hacer otro estudio. Esto es casi para hablar, digamos, de lo que hace el clínico, no nosotros, ¿no? El clínico seguramente va a hacer estudio en médula ósea para descartar, por ejemplo, leucemia, linfoma. Entonces, lo que hace en primera instancia es verificar cuál es la causa de la anemia. Inmediatamente te dicen que lo saqué del vaso, no. Hay muchos pacientes, 80% de los pacientes de repente con tratamiento con corticoides o inmunosupresores probablemente no necesiten la esplenectomía. La esplenectomía, ya estamos diciendo, viene a ser una última chance que tiene de vida el paciente. Por lo tanto, cuando es posible, el médico debe extremar recursos para no sacar el vaso. Ese debe ser. Cuando éramos residentes, o sea, el aprendizaje por competencia, uno debería decir, para ser considerado, porque así en otros países, por ejemplo, ¿no? Para que te den el título de cirujano, tenés que haber operado 200 vesículas, 5 poliotomías, 200 apéndices, eso se llama competencia. Y te van a decir haber hecho unas 5 esplenectomías. Entonces uno busca, ¿no? Y nosotros teníamos pocas. Entonces ni bien escuchábamos un trauma de vaso, queríamos entrar, ¿no? Y al principio, de repente, por esa falta de conocimiento, queríamos sacar el vaso. Como quien dice, haciendo mano de cirujano. Mal, ¿no? Porque estamos viendo que el vaso no debe ser sacado de corriente, debe ser lo último que debe suceder, porque nos estábamos olvidando de su función más importante, que es inmunológica. Entonces, cuando es posible, debe tratarse ese tamaño, la extirpación del vaso debe ser, cuando es necesario, debe ser la última instancia, porque si no vamos a condenar a los pacientes a la susceptibilidad de infecciones graves, ¿no? Por lo tanto, eso se hace obviamente en pacientes programados. En trauma, hay grados de trauma, vamos a ver imagen. En trauma grado 1, la pena de laceración, tratamiento expectante. En trauma 2, de repente podemos utilizar hemostático. Pero en el grado 3 o 4, donde ya hay hipotensión, taquicardia, donde vas a tener que sacar el vaso de modo y ya después darle finalmente lo que se necesita. Aquí vemos algunos tipos de trauma. Por ejemplo, el Comité Americano del Trauma determinó que hay grados. Por ejemplo, el grado 1 apenas es una laceración o un hematoma que venga a tener menos del 10% de trauma. ¿Y en qué casos de trauma se cerrado? Todos los traumas abdominales hay la posibilidad. Los órganos macizos más sensibles al trauma son el hígado y el vaso. Entonces, esto antes a veces nos dábamos la evidencia y ya queríamos sacarlo. ¿Quién de la clase de yo les tocó dar shock de abdomen agudo hemorrágico? ¿Cuál es aparte, o sea, tenemos un abdomen agudo? ¿Qué es lo que determina la necesidad de operar a un paciente que tenga un abdomen agudo hemorrágico? ¿La presencia de sangre o qué? ¿Cómo? Directamente, si yo veo un poco de sangre, ¿debo operar al paciente o no? No, ¿no ves? Entonces, ¿qué debe decirme que deba o no operar cuando hay evidencia de sangre? ¿Perdón? Inestabilidad hemodinámica. Muy bien. Ahí está. Entonces, si yo antes veía a este paciente y su presión seguía así, digamos, era antes 110-80, su presión está en 110-70, su frecuencia está en 68. Aquí la otra no voy a operar, hasta que el organismo puede hacer su parte. Eso es lo que te está diciendo. No es una laceración o un pequeño hematoma que te determine que vas a operar. En el grado 2, ya el hematoma es un poco más grande, la laceración puede ser un poco más profunda, pero bueno, a lo mismo. ¿Quién le determina alteraciones hemodinámicas? ¿Sí o no? Esa ya es una pregunta que siempre yo hago, digo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros clínicos para evaluar el estado de choque? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Los
presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de conciencia y libreza. Listo, no se puede olvidar nunca de eso, ¿no? En el grado, hasta acá, hasta el grado 2, todavía el tratamiento conservador. A partir de este grado, normalmente ya viene la disyuntiva de si lo opero o no lo opero. La mayoría de las veces se lo opera, pero se intenta utilizar hemostático o electrocoagulación, ¿no? O poner algún tipo de hemostático en este tipo de lesiones. Porque ya hay alteraciones hemodinámicas, sí señor, pero de repente si le pones un poco también de sangre, lavo la sangre que había y coagulo y deja de sangrar, de repente tiene suerte el paciente. Y es más, ahí se hace lo que se llama la laparotomía contenida o el llamado second loop. Lo pasas a terapia intensiva, una vez que vos has coagulado, rezando y haciendo lo mejor que puedas hacer y estar expectante, que el terapeuta te lo controle y te diga, se está choqueando nuevamente. Entonces ya vas a tener que entrar directamente a sacar el paso. Pero si se controla, ¿para qué se lo vas a sacar? Otra vez decimos la parte más importante. Pero en este grado, en el grado 4, ya involucra varios segmentos, hay una desvalorización, ya no hay duda de que este paciente ya llega choqueado. Y ya no puedes arriesgar. Aquí definitivamente vas a tener que ir a ligar la arteria y la vena esplénica y hacer una esplenectomía. Si no, se te va a morir tu paciente. En el grado 5, peor. Aquí voy a mostrarles una imagen de un paciente que operamos que estaba entre grados 4 y 5. Paciente joven que llegó con un accidente de tránsito y llegó choqueado. Entonces tenés que entrar de emergencia. Igual, años antes, el gol estándar era cirugía abierta convencional. Ahora sí se puede hacer hasta trauma por cirugía laparoscópica. Claro, vas a tener que creer. O sea, yo no les puedo decir a ustedes que solamente se hace cirugía abierta. No, pero de repente van a un hospital bueno y van a decir, tu regla no es no. Sí se puede hacer. Pero hay que estar preparado para también saber lo que si no estás en Bolivia. O estás en un lugar donde no haya esa posibilidad. ¿En qué caso se plantea, por ejemplo, eso era trauma, ¿no? Pero en la parte clínica, ¿en qué caso se hace esplenectomía? Anemia hemolítica congénita adquirida, trombocitopenia, trauma de vaso, linfoma, leucemia, enfermedad de Hodgkin, hipertensión portal e hipertensión, hiperexcitosis hereditaria. Estos son patologías. Donde no te chance, sí o sí tienes que hacer esplenectomía. Aquí sí o sí tienes que curártela por la esplenectomía. Hablando de tumores de vaso, hay benigno, maligno. Quiero mostrarles, no sé si lo tengo acá, las imágenes de trauma. Ya les decía, en cirugía abierta, o sea, si fuera una cirugía programada de esplenectomía, como nosotros hablábamos de una subcostal derecha para la policistectomía, uno habla de una subcostal izquierda para hacer una esplenectomía, si fuera programada. Pero en cirugía de emergencia no nos queda porque cuando es emergencia significa que hay sangre, entonces si yo entro por acá no podría limpiar el sangre acá. Eso uno hace mediana grande. Pero aquí estamos demostrando que la cirugía laparoscópica es una tremenda opción. Miren la imagen que te muestra una cirugía laparoscópica. Esta es una imagen laparoscópica. Era un paciente que entramos a operar, un trauma, laceración grado 1 a 2, con un hematoma pequeño. Lo único que se hizo fue lavado, electrocoagulación y se acabó la cirugía. No fue necesario hacer esplenectomía. No fue necesario hacer esplenectomía. Salud. Entonces, rara vez la técnica quirúrgica representa un problema, o sea, no debe ser una determinación, o sea,
La técnica podría ser, le decía, convencional o laparoscópica. Ese no es el problema. El problema es decidir si lo sacas o no lo sacas del vaso. Ahí está la disyuntiva. La cirugía es ciencia y arte. Ciencia, porque hay que tener conocimiento, y arte, pues saber practicar. ¿No? Solamente si sos un buen cirujano, entre comillas, sabes mucho de arte y no tenés ciencia, probablemente te lo vas a cobrar todos los pasos. Eso no es lo primero. Tienes que saber por qué es ciencia, por qué es lo que no vas a sacar todos los pasos. ¿No? Quiero mostrarles la... Bueno, decía yo, la morbimortalidad de pacientes esclerotizados es alta porque las secuelas tardías de hacer una esclerectomía va a hacer que estos pacientes mueran o tengan patologías posteriores. O sea, existe una cirugía de sacarte el vaso, pero si no sabes el vaso, la función del vaso, estos pacientes pueden morir después por sepsis, por neumococo, meningococo, ya dijimos hemófilos, muchas otras de este tipo que te pueden ser. Por lo tanto, para evitar esto, vos tenés que, especialmente en niños o personas mayores, tenés que hacer tratamiento continuo, preventivo de penicilina, pero lo más importante, tenés que hacer un esquema de evaluación. Así como hay los esquemas normales para la poliomielitis, la triple, para todo ese tipo de cosas, también aquí tenemos que hacer vacunación, vean ustedes, contra neumococo, meningococo, para el tetravalente, antihepatitis B y contra la gripe. Todos nos hemos vacunado contra la gripe, nos vacunamos ahora anualmente, pero este paciente sí o sí, él no tiene chance de decir no, porque un resfrío para ellos puede ser una neumonía. Una neumonía puede ser sepsis. Por lo tanto, en estos pacientes sí o sí hay que hacer el esquema de vacunación. Eso es obvio. Esto es lo que pasa en la esclerectomía, ¿no? Aumenta el riesgo de infecciones, disminuye la inmunoglobulinas, disminuye la sintesis de anticuerpos, disminuye los linfocitos. Entonces, está claro. Por ese motivo es que nosotros tenemos que extremar recursos para no operar. ¿Estamos hablando de cirugía? Sí, ya he dicho la técnica. Ustedes tienen que aprender como médico general en qué caso recomendar hacer una esclerectomía. Nada, no necesitamos la técnica. Aquí vamos a ver, aquí creo que están las imágenes, esto es lo que vas a ver ustedes. Esto es un dibujo de nada, pero está obviamente todavía con la piel. Entonces puede ser mediana, puede ser subcostal, pero lo que busca uno es la esclerectomía. Tiene ligamentos de fijación a la parte del hígado y la parte del diafragma, y tiene ligamentos de fijación. Son laxos, pero también a las paredes laterales. No está tan suelto como uno cree, porque si no se caería, ¿no? Este fue el paciente que nos tocó, ¿no? Era un señor joven, un trauma abdominal, choque con un estómago, golpe al abdomen. El paciente llegó con aliento etílico, unas veces se confunde y vos le echar la culpa de su... Miren, vean ustedes cómo es la definición de choque. Hipopertensión visual. Nunca le eché la culpa del estado de conciencia al paciente solamente al alcohol. Olvídate de la vida. Todo paciente que llegue confuso, que llegue con alteración del estado de conciencia, asumir que está choqueado. No le eché la culpa al alcohol. Porque a veces el aliento al alcohol dice, está borracho, por eso está incoherente, ¿no? Lo dejamos un rato ahí, 3-4 horas después lo ves. ¿Qué tenía que hacer? Parámetro de hemodinamia. Este joven llegó y este ya es el resultado de la esclerectomía. Grado 4 o 5 de lo que le mostrábamos. Prácticamente seccionado. Era un vaso estallado. Un estallido. Choqueado. La parte anterior del ilio era esta. La parte posterior casi ya había como colgado estaba. Pero esto ya fue afuera, porque aquí está la compresa, ¿no? O sea, ya fue cuando ya nos habíamos desestresados, cuando me da ya ganas de sacar fotos, ¿no? Porque ya cambiaste todo lo que cambiaste de miedo, ¿no?
ya el paciente estable. Esto, a ver, ¿cuánto es el volumen sanguíneo que tenemos cualquier ser humano? ¿Cuánto es la bulimia normal? 5 litros. ¿Perdón? 5 litros. Sí, más o menos 5 litros. El 7% del peso corporal de una persona promedio que debería pesar 70 kilos. 7% es 49, 4.800. Cuando uno pierde cerca del 40% de tu bulimia, prácticamente te estás choqueado. Y en este paciente tenía, obviamente ya estaba como en consuelo, más de 3 litros de sangre en la aspirada de entrada. Entonces, bueno, estamos ya para empezar con 2 paquetes de sangre. El paciente llegó hipotenso, taquicárdico, polivalúrico. Entonces, esto fue la evidencia. Esto fue el vaso detallado. Entonces, ¿podías hacer alguna otra cosa? No, aquí ya no tenemos otra chance. Ni siquiera al día de no hicimos tomografía. ¿Qué le hicimos al paciente? Solamente tomografía, verificamos la gran cantidad de sangre que había, mal estado dinámico, ¡pum! A quirófano, identificar qué es lo que había pasado. Cuando sacamos toda la sangre, queda el vaso primero. Obviamente, el tratamiento posterior, continuo del paciente, porque lo hemos seguido al paciente, era joven cuando lo operamos y ahorita ya un pérdida mayor, pero ha sido porque está vacunado. Si no hubiese hecho el esquema de vacunación, de nada hubiese servido hacer ese tipo de cosas. Entonces, son las dos eventualidades. O tener trauma, o en cirugía en pacientes que tengan alguna patología crónica hematológica. ¿Pregunta? Ya de hecho, cuando yo veo poca gente, me alegro. Me alegro por lo que viene, porque me pongo más bueno.